Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a comenzar la clase de hoy jueves 16 de abril. Continuamos con el mismo texto, texto modelo de examen de selectividad que ya tenemos muy manoseado. Vamos a trabajar hoy la cuestión 4A, ahí lo tenéis, y la 5B. La 4B no, porque el enunciado, aunque todavía no lo he escrito, pero es algo que todavía no sabéis realizar. El enunciado de la 4B de este modelo de examen sería: comente dos rasgos de subjetividad o bien objetividad presentes en el texto. Para esto tengo que la semana que viene daros una especie de apuntes teóricos con ejemplos prácticos, así que esa 4B la vamos a trabajar la semana que viene. Es la única que nos queda, ¿eh? Es lo único que nos ha quedado antes del confinamiento, ¿vale? Por lo tanto, además es una cuestión muy sencilla que a través de estos tutoriales con vídeo y mi voz lo vais a entender perfectamente. Es muy fácil. Vamos entonces hoy a ver, como digo, la 4A y la 5B. La 3, el texto argumentativo, ya lo habéis leído, es opcional, optativo. Me lo podéis enviar como muy tarde, hasta el domingo, como digo, de manera voluntaria, ¿vale? A mi correo. La cuestión 4A, ahí lo tenéis. Analice sintácticamente la siguiente oración. Fijaos bien en el enunciado que nos dice: explique las relaciones sintácticas. Si dijera eso, tendríais que redactar la respuesta y solamente incluir las oraciones que aparecen en el fragmento o en la frase que aparezca. Pero en este caso, bueno, ya lo veis aquí, lo vemos de nuevo: analice sintácticamente la siguiente oración. Entonces tenemos que hacer lo que veis a continuación. Bien, el primer paso, que ya vosotros sabéis, consiste en localizar, identificar los verbos. En la oración, la verdad es que yo mi infancia y mi adolescencia la recuerdo como una época muy feliz. Tenemos un primer verbo, el verbo es, ¿vale? Un segundo verbo, el verbo recordar, y no hay ninguno más, ¿vale? De momento no hay ninguno más. Por lo tanto, si hay dos verbos, debe haber un conector entre esos dos verbos. Entre el verbo ser y el verbo recordar tenemos aquí el conector que, ¿vale? Ya lo tenemos. No os confundáis con este conector y, que lo único que hace es unir mi infancia, perdón, vamos a hacerlo un poquito más fácil. Une mi infancia con mi adolescencia, solamente une dos sintagmas nominales, ¿vale? Por lo tanto, ese I no une oraciones, sino sintagmas nominales. Bien, el conector que ya nos da una pista. Sabemos que ese conector se utiliza para las oraciones subordinadas. Como bien sabéis, las oraciones subordinadas se clasifican entre sustantivas, adjetivas y adverbiales. El que es básicamente para o bien sustantivas o bien adjetivas. Si la palabra que se puede cambiar, solamente la palabra que, por el cual, la cual o las cuales, o los cuales, estaríamos hablando de una oración subordinada adjetiva. Pero si se puede cambiar no solamente el que, sino del que en adelante por la palabra ese, esa, esos, esas, entonces estaríamos hablando de una oración subordinada sustantiva, ¿vale? Vamos a hacer los cambios. La verdad es el cual yo mi infancia, la cual yo... No, como veis, no se puede cambiar por el cual, la cual, los cuales o las cuales, por lo tanto no es adjetiva. Vamos a ver si se puede cambiar desde el que en adelante por ese, esa, esos, esas. La verdad es ese, o la verdad es esa. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, ya lo tenemos. Es una oración subordinada sustantiva. Lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí abajo lo tenéis. Una oración subordinada sustantiva. Muy bien. Pero bueno, no nos adelantemos, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es ver los tipos de oraciones. ¿Cuál es el sujeto entonces de toda la oración? Si tenemos la oración la verdad es esa,
el verbo es ser, ¿no? Por lo tanto, el sujeto sería la verdad. La verdad, sujeto, es ese predicado. Por lo tanto, aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ese sintagma nominal sujeto equivale a la verdad. Y el resto, de ahí en adelante, sería el sintagma verbal predicado nominal. Es nominal porque recordad que tenemos, perdón, aquí está el verbo ser. Ahora sí, el nexo que, ¿vale? Introduce esta oración subordinada sustantiva que funciona como atributo. Muy bien. Cada vez que tenemos una oración nueva, hay que volver a comenzar de nuevo. Y por lo tanto, lo primero es sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto en yo mi infancia y mi adolescencia las recuerdo como una época muy feliz? Fácil, lo tenemos ahí. Yo recuerdo. Por lo tanto, la palabra yo es sintagma nominal sujeto, ¿vale? Ahí lo tenéis. El resto, sintagma verbal, predicado verbal, es verbal porque el verbo en este caso, en esta oración, es recordar. Muy bien. Yo recuerdo, ¿qué recuerdo? Mi infancia y mi adolescencia. Las recuerdo, por lo tanto, se puede cambiar por las, sintagma nominal, complemento directo, ¿vale? Es un complemento directo con dos partes. Por un lado, mi infancia y por otro lado, mi adolescencia. Muy bien. Sin embargo, vemos que hay otro complemento directo. En esta oración vemos que hay una duplicación, porque este las se refiere a adolescencia y a infancia. Mi infancia y mi adolescencia. No pasa nada. Lo volvemos a escribir, sintagma nominal y complemento directo. Después tenemos el verbo, ¿vale? Y aquí viene la parte más difícil de la oración, ¿vale? Esto es algo más complicado, no creo que en la selectividad pongan eso, pero bueno, nosotros lo vemos y ya lo sabéis por si acaso. Fijaos porque os he puesto un asterisco aquí después de la palabra como, y en realidad como es un nexo que introduce un tipo de oraciones, ¿vale? Como indica un modo, ¿no? Un modo. Por lo tanto, entonces vais a ver que este segmento de la oración responde a la pregunta ¿cómo? Y también se puede cambiar por el adverbio así. Yo mi infancia y mi adolescencia las recuerdo como así. Y así equivale a como una época muy feliz. ¿Cuál es el problema, la dificultad de esta parte? Que en realidad aquí se ha omitido, ¿ves? Por eso pongo un asterisco, se ha omitido el verbo ser. En realidad la oración completa sería yo mi infancia y mi adolescencia las recuerdo como si fueran una época feliz, ¿vale? Como si fueran, mejor, si fueran, porque es plural. Y mi infancia y mi adolescencia son dos cosas, como si fueran una época muy feliz. Bien. Ahora ya sí, tenemos el verbo ser omitido, ¿ves? Ahí os lo pongo, está omitido el verbo ser. Entonces tenemos otra oración. Como equivale a un complemento circunstancial de modo con el nexo como, ¿ves? Aquí comienza una oración subordinada y es adverbial porque funciona como complemento circunstancial de modo, ¿vale? De hecho, esta es una de las que se pueden cambiar por un adverbio. ¿Cómo la recuerdo? Así. Bien, como tenemos una oración nueva, vuelta a empezar, ¿vale? Sujeto, aquí recomiendo mejor ver esto, ¿vale? Porque esta sería la oración completa. ¿Cuál es el sujeto de como si fueran una época feliz? Fijaos porque el verbo es fueran, en plural. ¿A qué se refiere fueran? Se refiere a mi infancia y mi adolescencia. Por lo tanto, ese es el sujeto que está omitido. Pertenece a la parte anterior de la oración. Entonces todo sería sintagma verbal predicado. Y predicado nominal, ¿por qué? Porque el verbo, aunque está omitido, es el verbo ser, ¿vale? Verbo ser. Entonces, predicado nominal. Y nos queda ya solamente una cosa, una época feliz, ¿vale? Como veis, época, sustantivo, es un sintagma nominal. Y es atributo porque, recuerdo, verbo ser, ¿vale? Atributo. Después tenemos muy feliz, ¿no? Que es un adyacente de época. y nada más. Ahí tenemos analizada esta oración, ¿vale? Bueno. Vamos a pasar ahora a la 5b, ¿vale? La 5b
tiene como ya sabéis, las 5B siempre son preguntas muy concretas sobre algún asunto del estudio de la obra que estamos preparando, en este caso la última del curso, el cuarto de atrás. Perdón. En este caso, como bien sabéis, en el examen que vais a hacer el día 30 de abril, no va a haber cuestión teórica, pero sí va a haber dos preguntas 5B, ¿vale? Por lo tanto, entonces, bueno, no. Ahora que lo pienso, no, porque hemos dicho que las 5A la canjeamos por los cuestionarios. Vale, sí, sí, ahora me he acordado. Habrá la 5A del último examen, el del 19 de mayo, ahí sí habrá dos preguntas 5B. La primera 5B valdrá como si fuera 5A. Vale, ahora sí. Vamos a trabajar diferentes cuestiones dentro de la pregunta 5B para el cuarto de atrás. Esta es la primera, ¿vale? Exponga el tema del texto y relaciónalo con el resto de la obra, donde aparezca esta misma temática. Si bien recordáis, el texto que veíamos el martes pasado contenía una pregunta indirecta del hombre de negro. Le preguntaba que si ella se consideraba más feliz que Carmencita Franco. Y después, en 2 párrafos, le respondía. En realidad, le respondía en el último, que era la intervención directa. El segundo era una respuesta, pero era el pensamiento de la narradora. Entonces, como bien sabéis, el texto trataba sobre si ella era feliz en esa época de guerra o de posguerra. Os lo cuento para más o menos refrescar la temática, ¿no? Sobre todo la temática porque en esta cuestión se nos pregunta por esos aspectos. Esta pregunta, si os dais cuenta, plantea dos aspectos. Por un lado, primera parte, exponga el tema del texto, ¿vale? Primera parte. Y segunda, ¿ves? Tenéis el i, que lo relacionemos con el resto de la obra. O sea, ese tema del texto que lo relacionemos con el resto de la obra, pero cuidado, el resto de la obra donde aparezca también la misma temática que en ese fragmento. Esa sería la segunda parte. Yo os digo que, bueno, aquí tenéis la respuesta, ¿vale? La respuesta a las dos partes, pero aquí os lo pongo mucho más fácil. Este primer párrafo respondería a la primera parte de la pregunta y este segundo a la segunda. Muy sencillo. Bien, la primera, solamente exponer el tema del texto. Exponer, explicarlo, ¿vale? Quizás sea más correcto usar el verbo explicar. Por lo tanto, vamos a enrollarnos un poquito, ¿vale? A demostrarle a los correctores de la selectividad que manejamos bien el lenguaje y que podemos explicar y exponer bien ese tema. Solamente eso, exponer el tema. Antes ya os lo acabo de decir para refrescar la memoria y aquí esta puede ser la respuesta, ¿no? El texto plantea como tema la felicidad de una niña en un contexto muy concreto. ¿Cuál? La posguerra española. En realidad, el hombre de negro le plantea, si os dais cuenta ya, el tema ya está expuesto. El tema ya está expuesto. Con solamente esta primera línea, bueno, y un poquito de la segunda, ya está puesto, pero no le vamos a dar a los correctores de la selectividad solamente esa línea, ¿sabes? Ahora me acuerdo mucho de Jorge Limón, ¿no? O Jorge Romero Limón, que va solamente al grano. Lo hace bien, pero no, tenemos que darle un poquito más, ¿eh? Por lo tanto, ahora, a partir de aquí, voy a hacer como una especie de resumen del fragmento, pero para abordar la temática, ¿sabes? Como ves, dice, en realidad, el hombre de negro, empieza ese resumen que os acabo de decir, el hombre de negro le plantea una pregunta que parte de la particularidad de un personaje histórico como lo fue Carmencita Franco. La narradora, en primer lugar, ubica sus pensamientos en un periodo de la historia en el que la educación que los niños recibían no permitía realizarse ese tipo de preguntas, porque la infancia contemplaba como algo habitual hechos como los que cita Martín Gaite, ¿no? La ignorancia, la represión, los deficientes libros de texto, los fusilamientos, la censura, ¿no? Si os dais cuenta, aunque es un resumen, pero también hay ciertos temas, ¿eh? Aquí hay una crítica
indirectas de la narradora a ciertos hechos de la guerra y de la posguerra, ¿vale? También son temas secundarios. Ya por lo tanto, con este fragmento hemos dado respuesta a la primera parte del texto, ¿vale? A la primera parte. Perdón, del texto no, de la pregunta. Vámonos ahora con la segunda, que sería relacionarlo con el resto de la obra donde aparezca la misma temática. La respuesta podría ser, por eso sitúa la felicidad en simplezas como saborear un helado de 5 céntimos. Perdón, ahora que lo veo bien, esto todavía pertenece a lo anterior, ¿vale? Esto pertenece a lo anterior. Así que lo colocamos aquí, eso es. Aquí es donde lo comienzo a relacionar con el resto de la obra. ¿Por qué? Fijaos, ¿cómo empiezo? A lo largo de la novela, claro, ese ya es el resto de la obra, muy bien. A lo largo de la novela, la narradora, autora, porque como bien sabéis, la autora es la narradora, en este caso corresponde, recorre diversos acontecimientos de su vida, desde su nacimiento, que coincide con la muerte de Pablo Iglesias y Maura. Os acordáis que también aparecen esos datos históricos en el resto de en otra parte de la obra, por lo tanto, ¿ves? Ya estoy relacionándolo con la otra parte de la obra donde aparece la misma temática. Y la muerte de Franco, que se sitúa en su 50 cumpleaños. La posguerra como tema es un tópico muy recurrente en la obra, ¿no? A lo largo de la obra, y todo está subordinado a los recuerdos de la autora, a un ejercicio narrativo en el que trata de buscar su lucha en una época en la que la felicidad, vuelvo otra vez al tema, en la que la felicidad era una abstracción, o sea, era algo abstracto, ¿no? Debido a la gravedad de los hechos históricos como estos, ¿vale? Yo creo que con eso es más que suficiente, ¿vale? Os podéis extender más, pero ya sabéis que no hay mucho tiempo, es 1 hora y media y son muchas preguntas. Bien, nada más. Yo creo que con esto la clase de hoy está más que abordada. Mañana viernes os voy a dar una serie de instrucciones para que sepáis cómo vais a trabajar las argumentaciones orales, ¿vale? Y ya la semana que viene nos vamos a dedicar el martes y el jueves a preparar esta última cuestión que nos queda, ¿vale? Nada más, si tenéis alguna duda, a través del Google Classroom o a través de nuestro grupo de Instagram, me podéis preguntar cualquier cosa a cualquier hora del día y ya sabéis, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Un saludo, un abrazo para todos, espero que estéis bien, que vuestras familias también y nada más. A ver si prontito nos podemos ver, hombre, que tengo ganas de veros, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego.